Indican en la etiqueta las velocidades del vehículo sobre el terreno recomendadas para la altura y la velocidad del tambor. Todos los ajustes de las unidades de corte deben hacerse y verificarse en el taller antes de usar la máquina. Es posible que deba ajustar la velocidad del tambor o sobre el terreno en el lugar de trabajo para lograr el corte deseado. Los controles de velocidad de los tambores están situados debajo de la tapa a la izquierda del asiento del operador. Haga girar el control de velocidad del tambor hasta la velocidad deseada. La máquina tiene 3 unidades de corte de tambor. 2 están delante del asiento del operador, a cada lado, y una unidad de corte central está debajo de los pies del operador. Puede acceder a la unidad central levantando el reposapiés. Mantenga los dedos alejados del pivote del reposapiés al acceder a la unidad central. Las unidades de corte están solapadas para proporcionar una anchura continua de corte de 59 pulgadas o 150 centímetros. Las unidades de corte vienen con un sistema de transmisión hidráulica o con el sistema de transmisión de motor eléctrico sin escobillas en los modelos Hybrid de Toro. Revise las líneas hidráulicas o el arnés de cables eléctricos en las unidades de corte para garantizar su correcta conexión. Revise también la correcta instalación de las unidades de corte en el cortacésped. Se usan enganches para fijarlas en el brazo de suspensión. Si debe ajustarse un enganche, oirá un clic cuando el enganche se trabe en el brazo. Vacíe los recogehierbas con el cortacésped apagado y la llave retirada. Levante y separe el recogehierbas con el mango de la parte delantera. Haga funcionar el motor con el acelerador en un punto medio durante unos momentos para calentar el aceite y presurizar el sistema hidráulico. Una vez que se haya calentado el motor y que funcione sin problemas, coloque el acelerador en máxima potencia. Siempre corte con el motor a máxima velocidad. Reduzca la velocidad del motor durante unos momentos antes de detener el motor, para que se enfríe antes de su parada. Retire siempre la llave cuando la máquina no esté en funcionamiento. El Greensmaster Triflex se ha diseñado para un solo operador. Nunca lleve a un pasajero ni permita que niños o adultos sin capacitación operen la máquina. Para cortar en greens, es necesario controlar de forma precisa el cortacésped y sincronizar de forma adecuada la bajada y la elevación de las unidades de corte. Practique cortar en un espacio abierto y llano hasta que se sienta cómodo con los controles y la operación de las unidades de corte. Debe haber un mínimo solape con las pasadas anteriores para lograr un corte adecuado del césped de los greens. Practique usando una línea imaginaria para alinear el cortacésped y crear una pasada paralela con un solape de solo 5 o 6 pulgadas o de 12 a 14 centímetros. Observe el tiempo necesario para levantar y bajar las unidades de corte. Baje las unidades cuando la parte delantera de los recogehierbas cruza el green. Notará un ligero retraso hasta que bajen las unidades delanteras. Procure lograr la sincronización necesaria para evitar que queden zonas de césped sin cortar en las pasadas rectas. Levante las unidades cuando los recogehierbas delanteros crucen del green a la zona de césped adyacente. Al girar para una pasada de retorno, aléjese un poco de la dirección del giro y luego gire para la siguiente pasada haciendo un arco con las unidades de corte elevadas. Esto le ayudará a alinear el cortacésped para la pasada siguiente. Con las elevaciones y bajadas adecuadas de las unidades de corte, debe poder realizar una sola pasada alrededor del borde del green para finalizarlo. Antes de cortar, controle con cuidado si hay residuos en el green y en la zona circundante
y elimine los objetos con los que las unidades de corte podrían chocar. Objetos como los marcadores de pelotas, los tees, las varillas pequeñas o las piedras pueden dañar el tambor y la contracuchilla. Antes de cortar, identifique los objetos en los alrededores que el material arrojado podría dañar. Cuando se acerque a la zona a cortar, compruebe que el motor esté a máxima velocidad. Controle la velocidad sobre el terreno mientras trabaja para mantener la velocidad recomendada para la altura de corte y el número de cuchillas del tambor. El césped debe estar relativamente seco. No corte el césped inmediatamente después de la lluvia o el riego de la superficie del green. Al cortar, concéntrese en la precisión para obtener una óptima calidad de corte. Si se acerca alguna persona a la zona donde está trabajando, aléjese del green y detenga la unidad hasta que no haya ninguna persona. Los objetos arrojados desde el cortacésped podrían provocar graves lesiones a otras personas. Si observa cambios en el sonido del motor o las unidades de corte, o si percibe olores o vibraciones anormales, salga del green y detenga de inmediato la unidad. El fluido hidráulico o el combustible pueden dañar el césped de los greens. Si observa manchas de fluido en el césped, salga de inmediato del green y localice la fuente. Si las unidades de corte se obstruyen o no funcionan, salga del green y busque la causa. Detenga el motor, retire la llave y ponga el freno de estacionamiento antes de tratar de desbloquear las unidades de corte o inspeccionar el equipo. En los modelos híbridos de transmisión eléctrica de tambor, desconecte el cable de alimentación de energía de la batería en el soporte izquierdo del ROPS antes de realizar tareas de mantenimiento en las unidades de corte. Nunca use las manos o los pies para limpiar las cuchillas o debajo de las unidades. Nunca ponga la cara cerca de las cuchillas ni debajo del cortacésped. Los greens suelen estar rodeados por agua, terraplenes o arena. Tenga especial cuidado al girar o maniobrar alrededor del green. Manténgase alejado de terraplenes, zanjas, taludes empinados o agua. Si una rueda pasa por el borde de un terraplén o una zanja, puede causar un vuelco que podría provocar lesiones graves o la muerte. Hable con su supervisor sobre las pendientes que pueden cortarse con el Greensmaster Tri-Flex y extreme siempre las precauciones en las pendientes. Reduzca la velocidad y evite las paradas y los arranques bruscos y no levante ni baje las unidades de corte mientras se desplaza por una pendiente. Esté atento a los peligros en la base de la pendiente. Al transportar la máquina, use el control de corte para elevar totalmente las unidades de corte a la máxima posición y ponga el control funcional hacia adelante en la posición de transporte. Use el pedal de tracción para controlar la velocidad y reduzca la velocidad del cortacésped al bajar por pendientes. El cortacésped Greensmaster Tri-Flex puede transportarse de un lugar a otro a velocidades de hasta 10 millas o 16 kilómetros por hora. Reduzca la velocidad al girar para evitar vuelcos. El Greensmaster Tri-Flex es una máquina de precisión con una separación mínima del suelo de 4,5 pulgadas u 11,4 centímetros. Si alguna vez debe remolcar el cortacésped, compruebe que el pedal de tracción esté en neutro, que las unidades de corte estén en la posición elevada y que el control funcional esté en la posición hacia atrás o en neutro. Localice la válvula hidráulica de derivación y hágala girar hasta la posición vertical para abrir el sistema hidráulico para el remolque. Únicamente remolque la unidad por distancias cortas a una velocidad no mayor que las 2 o 3 millas o los 3 o 5 kilómetros por hora.
Limpie y revise siempre la máquina al finalizar la jornada. Deje que el motor funcione en ralentí con el acelerador en un punto intermedio durante unos minutos, apague el motor, ponga el freno de estacionamiento y retire la llave. Deje que el motor se enfríe. Use agua a baja presión para lavar las unidades de corte, debajo de las unidades y en los puntos de unión con los brazos de suspensión. Use aire a baja presión para eliminar los residuos alrededor del radiador y del refrigerador de aceite. No use agua para lavar estas zonas, ya que podrían obstruirse las aletas de refrigeración y no funcionar de forma correcta. Limpie alrededor del motor con aire a baja presión. Limpie la zona alrededor del portafiltro antes de abrirlo para evitar que entren residuos en el motor. Revise el filtro de forma periódica. Los residuos que entran por el filtro pueden dañar el motor. Después de la limpieza, debe inspeccionarse la máquina para detectar posibles fugas de fluidos. Si sospecha que hay una fuga de fluido hidráulico, use un trozo de cartón, no la mano, para encontrar la fuga. El fluido hidráulico bajo presión puede penetrar la piel y provocar lesiones graves. Para realizar el mantenimiento debajo del cortacésped, hay 3 puntos para levantar con gato: debajo del apoyapiés izquierdo, en el lado derecho detrás de la rueda delantera derecha, y en la parte trasera, a la derecha de la rueda trasera, en la pestaña metálica de la cubierta del conjunto de dirección. Si tiene alguna duda sobre la operación del Greensmaster TriFlex o TriFlex Hybrid, consulte el manual del operador o contacte a su supervisor. Muchas gracias por utilizar de forma segura el cortacésped Greensmaster TriFlex de Toro.